Hola alumnos de cuarto medio, damos inicio a otra nueva unidad en la clase de lenguaje. Vamos a hablar de los temas de la literatura contemporánea en esta oportunidad. Hay tres grandes temas que van a ser como los temas generales. Luego de esto se van a poder dividir subtemas que lo vamos a ver más adelante. Uno de los primeros grandes temas de la literatura contemporánea va a ser la soledad y la comunión como rasgos inherentes a la existencia humana. Tendremos la inabarcabilidad de la realidad, la ilogicidad del mundo y de la conducta humana, y la literatura como un tema de sí mismo. Vamos a hablar primero el primer tema, que será la soledad e incomunicación humana. La literatura contemporánea se sumerge en la mente del individuo explorando desde su conciencia el mundo y la propia identidad. La soledad e incomunicación del hombre contemporáneo muestra un individuo alienado, que significa enajenado, desequilibrado, incapaz de ajustarse a la sociedad, en un mundo percibido como hostil. La relación con los otros se va tornando inaccesible. El mundo se debate en el continuo desequilibrio, preconizando futuros inciertos. El ser humano, a pesar de vivir entre las masas, se siente más solo e incomunicado, cada vez se hace más individual. Un ejemplo de esta literatura como tema la soledad e incomunicación humana es la Metamorfosis, en donde nosotros vamos a ver a un protagonista que será convertido en un escarabajo, en un bicho, y va a estar oculto en un cuarto durante mucho tiempo, sintiéndose aislado, sin poder comunicarse con su familia, con su entorno. De alguna forma es casi una metáfora del ser humano en esta época, en esta contemporaneidad. Por eso, la Metamorfosis de Kafka va a hablar del aislamiento y la pérdida de la identidad que van a identificar al protagonista, siendo ya no un ser humano o una persona. Otro ejemplo será la búsqueda de la propia identidad, que se encuentra en la novela Damián de alemán Hermann Hesse. La comunión con el otro. Esto va a ser opuesto a la soledad e incomunicación. En la literatura contemporánea se da la visión utópica, que será idealista, de una vida auténtica, el reencuentro con la propia identidad en comunión con los otros, en torno a la amistad y a la solidaridad. Vamos a ver el amor y el cuerpo, que van a ser valorados como la vía de trascendencia hacia el otro, y van a tener vistos como valor de acercamiento y comunión. Un ejemplo será Los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. La distancia y el pasado permiten valorar el cuerpo como encuentro entre dos seres. El sexo y lo erótico adquieren una dimensión metafísica, espiritual, en conexión con la experiencia personal de la soledad del hablante lírico. En el segundo tema vamos a tener la inabarcabilidad de la realidad, la ilogicidad del mundo y de la conducta humana. Este tema va a tener distintos subtemas. Uno de esos va a ser el mundo visto desde una o varias conciencias personales, que se trata de esta pluralidad de voces. Por ejemplo, vamos a tener una novela en donde no vamos a tener solamente la voz del narrador, sino quizás vamos a tener muchas otras voces que nos van a estar como relatando la obra, quizás distintos personajes que nos van a dar su distinto punto de vista. Ahí es cuando se habla de una pluralidad de voces, hay más de una, y una representación subjetiva del tiempo, y el descenso de los estratos más profundos de la conciencia. La realidad vista en forma inabarcable, ilogicidad del mundo y de la conducta, una ruptura humana. A diferencia del siglo XIX, la literatura contemporánea exhibe la imposibilidad de abarcar el mundo como un todo, al ponerse en duda el concepto de la razón propio del siglo decimónico, que es el siglo XIX. Se desvanece la posibilidad de estabilidad del ser humano. En el siglo XX, las obras ya no muestran un mundo coherente donde todo sucede por una causa lógica. Ahora la literatura contradice los modelos habituales de creación. La literatura contemporánea se produce una ruptura en el orden lógico de la narración. El mundo es mostrado desde varias conciencias personales. Aquí de alguna forma también aparece la corriente de la conciencia. No solamente nos van a hablar de un tiempo lógico, sino vamos a tener distintos tipos de tiempo. Quizás de repente el hablante, o sea, el narrador va a hablar del sueño, va a haber distintos espacios. Se van a ocupar nuevas técnicas también narrativas, como el flashback, el reconto, etc. Procedimiento característico de la narración desde varias conciencias personales. En la literatura contemporánea, el mundo narrado es visto desde una o varias conciencias personales
Para ello usa algunos procedimientos característicos tales como tenemos por una parte el relato en primera persona, luego vamos a tener el estilo indirecto libre y vamos a tener también la variedad de voces o foco narrativo. ¿Esto qué quiere decir? Son diferentes formas de relatar una obra literaria. En este caso el género narrativo. El relato en primera persona corresponde a la gran parte de obras contemporáneas y se trata del narrador que habla en primera persona, pues permite focalizar la historia desde una de muchas perspectivas posibles. El narrador va a ser protagonista o testigo de la historia narrada. Y en los cuentos y novelas contemporáneas se narra desde una conciencia personal, la que a su vez se confunde con otras voces. No hay un narrador único. Por ejemplo, si leo, al establecer comparaciones con los demás, había ocasiones en que me consideraba realmente conforme conmigo mismo y hasta orgulloso, y otros momentos en que me sentía menoscabado y me deprimía en la misma medida. A veces creía ser un genio y a veces un loco. Ahí nos damos cuenta que en el abstracto de Demian tenemos un narrador que es protagonista y por lo mismo está en primera persona. Él mismo nos está contando su historia y lo que está sintiendo o las cosas que está pensando. Tenemos el estilo narrativo indirecto libre, que es cuando el interés de un relato no solo depende de lo que se dice, sino también de cómo se narra. Para comprender el estilo narrativo indirecto libre, que es el estilo más usado para relatar por los escritores contemporáneos, es necesario conocer y comprender otros estilos narrativos tradicionales. Estos estilos narrativos tradicionales es el estilo narrativo directo y el estilo narrativo indirecto. El directo es cuando el narrador de un relato reproduce fiel o textualmente la voz de un personaje. Esto se produce a través de los guiones. Cuando, por ejemplo, yo tengo Marcela, ¿cómo estás? Y le dice, no sé, a Margarita, y Margarita responde, bien. Ahí se refiere a un estilo narrativo directo porque el relato deja que los personajes hablen por sí mismos. No se necesita un narrador, los mismos personajes hablan entre sí, directamente, en una conversación. Y eso se produce a través de un guión, por ejemplo. Ahí es como el ejemplo que estaba dando anteriormente. Se encontró con ella a la entrada del aula. ¿Has preparado el examen? No he tenido tiempo. ¿Qué vas a hacer entonces? Siempre me sonríe la suerte. Ahí no tenemos un narrador que dice, ella le preguntó si se había preparado para el examen, en cambio su amiga le contestó que no tuvo tiempo. No, ese tipo de narrador no existe. Y en el estilo narrativo indirecto es cuando el narrador va a hablar por los mismos personajes. Consiste en que el narrador se encarga de contar con su propia voz lo que dicen o piensan los personajes. El narrador cuenta en tercera persona usando los llamados verbos de lengua o verba dicendi, que son los que expresan formas verbales específicamente comunicativas de los seres humanos, que tienen la intención de transmitir una información dicha por otro, tales como dijo, afirmó, balbuceó, preguntó, etc. Usando también la conjunción que, como por ejemplo, Margarita pensaba que como no se le había ocurrido antes, Leonor había anunciado a su padre que deseaba ir a la Pampilla a caballo con su prima, Martín Rivas. O una tarde, habiéndome informado bruscamente que Lady May ya no existía, me anunció la intención de conservar el cuerpo durante una quincena en espera del entierro definitivo. Y el estilo narrativo indirecto libre es cuando hay una variante del estilo indirecto en el que el narrador, generalmente en tercera persona y en pasado, se entremezcla con expresiones del personaje utilizando referencias de tiempo y lugar propia del personaje, no del narrador. El estilo indirecto libre consiste en la reproducción de la conciencia de un personaje, pensamientos y percepciones del aquí y ahora de esa conciencia, pero en la voz del narrador. Se caracteriza además por la ausencia del verbo en voz dicendi, como dijo, respondió, preguntó. Y el narrador habla desde el interior del personaje, transmitiendo así lo complejo de la intimidad de estos. Entonces, cuando nosotros no sabemos si está hablando el personaje o está hablando el narrador, nos produce esa confusión. Nosotros vamos a dar cuenta que vamos a estar frente a el estilo narrativo indirecto libre. Por ejemplo, abrió la puerta y lo vio. Sí, allí estaba, esperándola. Mañana era Navidad. ¿Vendrías, papá, a traerle regalo? Otro ejemplo de estilo indirecto libre, que es el fragmento del hombre de Juan Rulfo. Recuerden que ahí uno les cuesta distinguir si está hablando el narrador
o está hablando el personaje. Cuando dice, me contó que no era de por aquí, que era de un lugar muy lejos, pero que no podía andar porque le fallaban las piernas. Camino y caminó y no ando nada. Se me doblan las piernas con la debilidad y mi tierra está lejos, más allá de aquellos cerros. Me contó que se habían pasado 2 días sin comer más que puros hierbajos. Eso me dijo. Ahí nosotros nos damos cuenta de que el narrador está hablando por el protagonista, confundiéndonos que lo más probable va a ser este personaje protagonista. Y va a estar todo entre comillas. C. La multiplicidad de las voces narrativas. Perspectivismo. En la literatura contemporánea, la realidad se representa en forma múltiple y simultánea. Existen tantas realidades como individuos que las contemplan. Se parte de la base que la realidad es compleja y multifuncional. No existe una realidad única, unívoca, una sola visión o interpretación, sino una pluralidad de perspectivas. Este perspectivismo se manifiesta en la pluralidad de narradores, de voces o focos narrativos, como ya se había dicho anteriormente. Y en la literatura contemporánea casi desaparece el narrador omnisciente en favor de narradores en primera persona que focalizan la historia desde su propia perspectiva, apareciendo varias voces como narradores y mostrando la realidad de distintos puntos de vista. Entonces, como característica de la literatura contemporánea es que el narrador omnisciente lo más probable no va a ser el común, sino los mismos personajes van a hablar y van a hablar en primera persona, se van a turnar y van a contar quizás cada perspectiva de la misma historia. Van a tener una propia personalidad. Un ejemplo es, por ejemplo, La hojarasca de Gabriel García Márquez, que dice, distintos personajes van narrando simultáneamente de su perspectiva un mismo hecho o acontecimiento. O en el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar, para que lo lean. Representación subjetiva del tiempo. Hasta el siglo XIX, la estructura tradicional de la narración y del drama llevaba una secuencia comenzando por un planteamiento o presentación, nudo, desarrollo, clímax o desenlace. Se presentaban los hechos en un orden cronológico. Nosotros sabíamos que al comienzo iba a estar una presentación, a la mitad y en segundo lugar va a haber un nudo desarrollo y finalmente va a haber un clímax o desenlace. Sin embargo, ahora en la literatura contemporánea no necesariamente se va a empezar a relatar una obra, o sea, una historia desde la presentación y va a terminar con un clímax. De repente va a empezar con el clímax y puede terminar con el nudo o el desarrollo, o puede terminar con el planteamiento. Estas novedades en el tiempo son técnicas o representaciones subjetivas que cooperan en esta literatura contemporánea. Técnicas narrativas relacionadas con la subjetivización del tiempo en las obras contemporáneas, entonces, vamos a encontrar una alteración radical del orden cronológico. Esto puede ser a través del flashback, el reconto y el montaje. Es importante que sepan que el flashback va a ser estos pasos al pasado de manera rápida, como quizá un breve recuerdo, y el reconto, en cambio, va a ser un salto al pasado de manera más extensa. Es cuando, por ejemplo, la historia empieza en el desarrollo y va al pasado y termina después en el desenlace. Va a haber una alteración del orden cronológico en el mundo real, no en el ficticio de la literatura. Existen 3 tipos de tiempos posibles. Va a estar el cronológico, va a estar el tiempo psicológico y el tiempo fisiológico o biológico. El cronológico va a corresponder a la sucesión de horas y minutos, que por lo tanto este tiempo va a ser objetivo y mesurable. Y va a estar, por otra parte, un tiempo psicológico que según el estado de ánimo o emociones, un minuto puede parecer 1 hora a la inversa. Entonces, cuando el protagonista, el personaje, nos hable durante muchas páginas, en muchos minutos, de un suceso que él siente eterno, pero quizás solamente está durando unos segundos, ahí va a haber un tiempo psicológico. Esta categoría es subjetiva y no cuantificable de acuerdo a los parámetros exactos. Y el tiempo fisiológico o biológico va a ser regulador de los ciclos metabólicos de los seres vivos, ajustados a las estaciones y condiciones ambientales. Los textos literarios contemporáneos muchas veces hacen uso de estas categorías mezclándolas y confundiéndolas. O sea, una historia ordenada de los hechos, tal como corresponde cronológicamente justamente a la historia de la obra. La alteración del desarrollo de los acontecimientos de la historia es lo que se va a llamar trama. Es decir, al transgredir o invertir el orden de los acontecimientos se supone empezar a narrar la historia desde la mitad de los acontecimientos. Esto se va a llamar in media res. Si se comienza desde el inicio, se va a llamar ad hoc.
Y aquí vamos a profundizar un poco más en el flashback, que al final se define aquí como un chispazo, y esta estructura narrativa hasta antes del siglo XX era lineal, es decir, seguía el orden. El flashback es una expresión inglesa que significa atrás, imagen atrás, con la que se designa una técnica para narrar un acontecimiento breve que ha sucedido en un tiempo pasado y que súbitamente accede como una imagen a la memoria del narrador o del personaje, volviendo nuevamente al momento actual del relato. Esto es muy típico, recordemos en verdad que son como recuerdos, pequeños recuerdos o pensamientos que de repente llegan a nuestra mente o a la mente del personaje y que tiene que ver directamente con el pasado. Ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un flashback de la Misa Requiem de Guillermo Blanco. Roconto es una técnica de narrar retrospectivamente acontecimientos más o menos extensos vividos por un personaje. Va a mirar hacia atrás y va a mirar hacia el pasado. Ahí tenemos un ejemplo de un fragmento de Marcela Serrano. Esa era Sara cuando la conocí, ese día de la reunión de Dora. Ella iba a cumplir 32 años. Sara nació, creció, se crió y vivió para siempre entre mujeres. Su padre abandonó a su madre al mes anterior a su nacimiento. No se le volvió a ver. 7 años después se supo de su muerte. Nosotras que nos queremos tanto, Marcela. El montaje va a corresponder a una técnica narrativa contemporánea en la que se yuxtaponen situaciones en las que intervienen alternadamente uno y otro personaje. Por ejemplo, los pies del hombre se hundieron en la arena dejando una huella sin forma, como si fuera la pezuña de algún animal. Treparon sobre las piedras, garruñándose al sentir la inclinación de la subida. Luego caminaron hacia arriba buscando el horizonte. Pies planos, dijo el que lo seguía, y un dedo de menos. Le falta el dedo gordo en el pie izquierdo. No abundan fulanos con otra seña, así que será fácil. La vereda subía entre hierba llena de espinas y de malas mujeres. El hombre caminó apoyándose en los caños de sus talones, raspando las piedras con las uñas de sus pies, rasguñando los brazos. Subió para aquí, rastreando el monte, dijo que lo seguía, cortó las ramas con un machete. Se conoce que lo arrastraba el ansia, y el ansia deja huellas siempre. Eso lo perderá. El hombre, Juan Rulfo, mexicano. Descenso a los estratos más profundos de la conciencia. Gracias a los descubrimientos del psicoanálisis y a la psicología de este siglo, se pudo precisar que los seres humanos tenemos un lenguaje interior que canaliza un modo muy particular nuestros deseos y pensamientos más íntimos. La literatura acogió esto de Sigmund Freud, que es el fundador del psicoanálisis, y presentó la conciencia de los personajes del modo más creíble y verosímil posible. Y ahí aparecieron recursos estilísticos como por ejemplo el monólogo interior, el soliloquio, el flujo de la corriente de la conciencia y la enumeración caótica. El monólogo interior va a corresponder cuando el personaje habla directamente consigo mismo. El monólogo interior, a diferencia del fluir de la conciencia, conserva una organización sintáctica reflejada en la secuencia lógica. O sea, va a tener sentido lo que él está diciendo. Es solamente cuando habla consigo mismo, cuando nosotros hablamos en nuestra mente, nos imaginamos cierta situación y la estamos reproduciendo 1000 veces en nuestra mente. Eso va a ser un monólogo interior. Y ahí sale un ejemplo de La ciudad y los perros de Vargas Llosa para que lo puedan leer. Por su parte, el soliloquio también se puede confundir y de hecho se parece mucho al corriente de la conciencia. Algunos le dicen soliloquio o corriente de la conciencia. O sea, monólogo interior, me equivoqué, monólogo interior. Porque también corresponde a cuando el personaje, especialmente en una obra teatral, habla consigo mismo y todo lo que dice también tiene lógica, puede contar una historia, pero es ininterrumpida, o sea, no se puede intervenir en este monólogo que está teniendo consigo mismo el actor o el personaje en el soliloquio. Así que lo debemos entender también como un monólogo interior. El flujo corriente de la conciencia es un monólogo interior que responde específicamente a contenidos mentales carentes de una estructura lógica. Este recurso
busca el fluir inconsciente del pensamiento en la mente de algún personaje. Por esta razón, su estructura discursiva es caótica y no obedece a las normas lingüísticas cotidianas. Los signos de puntuación sufren una alteración severa o desaparecen porque la intención de esta técnica es mostrar las ideas más íntimas en toda su dimensión. Esto es desorganizada. De esta manera nos enteramos de la personalidad más profunda de los personajes. Voy a hacer mi defensa, la predica será mi alegato defensivo ante el tribunal que ha venido a erigir el negro ante el juez negro, ante su conciencia negra. Debo prepararme, debo meditar bien las palabras apropiadas, las ideas que podrían influir en su ánimo tal vez salvar a su alma. ¿Y por qué miento? ¿Por qué trato de engañarme y no estoy tratando de salvar su alma? Ojalá que quisiera salvarla. Yo debería ser lo contrario, primero su alma y después mi vida. Habrá más regocijo en el reino de los cielos. El reino de los cielos. Entonces, aquí en el abstracto de Misa Requiem de Guillermo Blanco, de la obra Cuero de Diablo, nos damos cuenta de que el sacerdote que aparece, esta es la voz del sacerdote, empieza a pensar y a describir de una manera poco lógica sus pensamientos. En cambio, cuando nosotros tenemos la enumeración caótica, que corresponde a la técnica narrativa contemporánea que consiste en poner en un plano enumerativo un conjunto de objetos, nos vamos a dar cuenta que va a haber una enumeración. Va a ser decir algo tras decir otra cosa, como objeto tras objeto tras objeto, idea tras idea tras idea, y al mismo tiempo tampoco va a haber un orden lógico. Es mucho más caótico que lo que podría ser la corriente de la conciencia, porque son ideas sueltas. ¿Y esto qué refleja? Va a reflejar el caos de la existencia humana. Va a reflejar la visión desintegrada de la realidad y confusa, sin jerarquía, sin orden de ninguna especie. De alguna forma, en lo que nosotros vimos anteriormente, el abstracto de Guillermo Blanco de Misa de Requiem, es un sacerdote que está a punto de morir mientras realiza la misa. Entonces se puede dar cuenta de que este corriente o flujo de la conciencia da a entender el nerviosismo y la angustia que está pasando en ese momento el protagonista. Por eso no es capaz de hilar bien sus ideas, pero sí hay cierto mensaje. Uno puede entender que su estado por lo menos anímico, cosa que no necesariamente va a pasar en la enumeración caótica. Ejemplo, yo paseo con calma, con ojos con zapatos, con furia, con olvido, paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, y patio donde hay ropa colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Ahora, es necesario que nos preguntemos y diferenciemos el monólogo interior con la técnica del fluir de la conciencia, que no es lo mismo, porque el monólogo interior va a ser una conversación, como dijimos, con nosotros mismos, que el personaje va a conversar consigo mismo y va a tener un orden lógico y va a tener coherencia lo que se está diciendo, mientras que el fluir de la conciencia no necesariamente. No tiene lógica y es un poco un desorden de pensamiento y de idea que solamente vomita de alguna forma el personaje. Y el tercer tema va a ser la literatura como tema de sí misma. ¿A qué se refiere esto? A que en la literatura contemporánea se va a ver mucho que la literatura va a hablar de literatura. Van a haber muchos libros que van a ser literarios y va a contar una historia, pero se va a hablar de otros autores y otros tipos de obras. Por ejemplo, podemos encontrar el libro que se llama Respiración Artificial de Piglia, en donde lo más probable nos va a hablar de Kafka y nos puede quizá hablar de la metamorfosis. Entonces ahí la literatura va a hablar de la literatura. Corresponde a un metalenguaje. Y así terminamos esta unidad. Espero que realicen los ejercicios. Cualquier duda que tengan, consúltelas por mail. Nos vamos a ver pronto en una clase de reforzamiento. Así que estén muy bien, alumnos, aprovechen su semana y que les vaya bonita en todo. Adiós.